Seguimos en BTV Noticias y para evaluar lo que nos dejó la cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires es que contactamos con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Rosario. Buen mediodía, Lucía. Un Hola gusto Claudio. saludarlas. Siempre el gusto es nuestro, Claudio. Queremos consultarte a propósito de cómo se evalúa por allí la afirmación que realizó justamente Milei sobre que Argentina dejaría al Mercosur, el bloque regional, si no se consigue un consenso en torno a su propuesta. Sí, sonó como una amenaza, ¿no? Que no es precisamente la forma de plantear las cosas y la forma de plantear las diferencias, porque lo dijo públicamente. Las cumbres tienen momentos en los que los presidentes hablan entre sí sin que eso sea publicado, o sea, sin que haya micrófonos y cámaras de por medio. Entonces ahí pueden ser más enérgicos, pueden ser las discusiones más duras, pero en las partes públicas, o sea, cuando están hablando ante cámaras y ante micrófonos, tienen que ser más diplomáticos, más cuidadosos. Ningún presidente, incluidos los presidentes liberales que hubo en el Mercosur, planteó las diferencias en esos términos, con formato de amenaza. Si no se hace esto, nos vamos. Ni el neoliberal presidente que tuvo Brasil, Fernando Collor de Mello, ese otro gran liberal que fue el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, nunca manifestaron las disidencias en esos términos, tampoco presidentes liberales que ha tenido el Uruguay, Sanguinetti, la calle Herrera, Jorge Valle, la calle Pou, nunca llegaron, o sea, nunca se plantean en esos términos las disidencias dentro del Mercosur. Lo que plantea el reclamo de flexibilizar el Mercosur, que es algo que también ha hecho el expresidente uruguayo, tiene mucha lógica, es razonable, es un tema que debe ser discutido, pero no planteado en formato de amenaza, porque en términos diplomáticos lo que vale son las formas cuando permiten el acercamiento, el entendimiento, la discusión creativa, la discusión enriquecedora. Así que por ese lado me parece cuestionable, tampoco es del todo real. Argentina tiene ventajas en la relación económica con Brasil, cuya economía está entrelazada con la economía argentina, y esas ventajas económicas argentinas las perdería, ventajas comerciales y económicas y productivas que Argentina perdería saliendo del Mercosur. Brasil y China son los socios comerciales más grandes que tiene la Argentina, ¿no? Y por otro lado, y finalmente en este tema, creo que lo que vemos en Milei es una suerte de imitación de los modos de Donald Trump. Donald Trump es un pateador serial de tableros internacionales. En su primer mandato inauguró su gobierno sacando a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. A renglón seguido rompió el acuerdo que habían alcanzado Barack Obama y el entonces presidente iraní Hassan Rouhani sobre el programa nuclear de Irán, empezó a poner en tensión la OTAN, amenazó a México y a Canadá, los socios comerciales, con patear el tablero de esos acuerdos. Ese es el modo de actuar de Donald Trump, que es presidente de una superpotencia, la economía más grande del mundo, cosa que obviamente no es el caso de Milei y la Argentina, pero en eso es una imitación fidedigna la que hace Milei de el accionar de Donald Trump. Bien, Claudio, y en esa misma línea, ¿qué consecuencias puede llegar a tener el destrato en cierta medida que se propinaron los presidentes de Argentina y de Brasil? Yo creo que es un estropicio diplomático el que están cometiendo a menudo Lula y Milei, de manifestar y dejar a la vista sus desprecios personales, desprecios ideológicos y también personales. Eh, la hipocresía en la diplomacia
no es un defecto, ¿no? Puede serlo en la vida íntima de las personas, en los vínculos interpersonales, en los vínculos familiares, pero en la diplomacia no, en la diplomacia incluso la hipocresía es un instrumento para que las formas faciliten el fondo, ¿no? Lo importante en la diplomacia es generar los mecanismos de consenso, los mecanismos de acercamiento. Los presidentes tienen que actuar diplomáticamente porque no están en los escenarios internacionales para representarse a sí mismos. No importa lo que piense un presidente de otro, no importa la posición ideológica que tenga, está representando a su país y tiene que cuidar las formas, ¿no? Y acá las formas y el fondo son sumamente significativos los dos. Yo creo que lo que están haciendo Lula y Milei es una suerte de diplomacia ideológica, ¿no? Un exhibicionismo político, ¿no? Hay una sobreactuación de sus diferencias y yo creo que eso es muy cuestionable y en ese punto es más desfavorable a Milei, porque la verdad es que Lula solo con Milei tiene esas actitudes. En esta cumbre Lula saludó bien a todos, saludó bien a Benítez, el presidente de Paraguay, que ideológicamente está más cercano de Milei. Siempre Lula se maneja con una cordialidad que es la que debe conducirse, pero con Milei ahí no puede, es más fuerte que él, ¿no? Y en el caso de Milei, bueno, comete serialmente esta falta, ha insultado a un presidente de Colombia, ha insultado reiteradas veces al presidente de España, es ya también un modus operandi del presidente argentino que espero que en algún momento lo pueda corregir. Bien, Claudio, muchísimas gracias por tu análisis. Que tengas un lindo fin de semana. Abrazo grande, Rosario, abrazo, Lucía, buen fin de semana.